bienvenidos al canal de Massive Warfare de Jopo. Y como lo prometido es deuda, comenzamos con el segundo vídeo de la fuerza, ya que hemos llegado a 50 suscriptores. Pero bueno, antes que nada, recordaros que os suscribáis, le deis a un like para que pueda seguir subiendo vídeos como este. Vale, en este vídeo pues vamos a hablar de los vehículos de grado 2, de la fuerza de vehículos de grado 2, ¿vale? Y entonces, para hecho he hecho aquí una pequeña imagen, esta que aparece ahora a continuación. Y los vehículos de grado 2 se necesita prácticamente siempre pintura. Ya hay un tutorial que digo que las habilidades de vehículos de grado 2 son termita y recarga rápida, son las únicas que son un poco útiles. Y en vehículos de grado 2 casi no se puede jugar sin pintura, porque hacen muy poco daño los vehículos de grado 2. Y sí, a lo mejor con termita puedes jugar sin pintura, pero vas a hacer 15 o 20 muertes como mucho. Y te van a aparecer enemigos pues con recarga rápida o con alguna pintura y te van a matar y te vas a cansar. O sea, en grado 2 se necesita siempre pintura, y la pintura que se necesita siempre es la de daño. La de disparo rápido no, porque se hace tan poco daño que es la principal, la que se necesita. Y bueno, y aquí tengo esto, como mínimo, o sea, como máximo hay que llegar sin pintura puesta a 1650 de fuerza, y con la pintura puesta como máximo a 1800 de fuerza. Se puede comprobar, luego haremos la prueba de cómo se comprueba para ver cómo queda un vehículo con la pintura. Entonces, con pinturas, si le quieres poner, puedes preparar tu vehículo para pegar grandes pepinazos y por ejemplo solo tienes grado 2 y te valen las pinturas pues más baratas que un grado 3 o un grado 4 o un grado 8, porque a menos grado las pinturas no salen más baratas siempre que no tengas un vehículo de grado superior. Entonces, con pinturas de 75 de ataque y de 85 de ataque, da igual la del 75 del tiempo, da igual de 6 horas, de 12, valen todas, la fuerza te la aumenta en lo mismo. El vehículo, como aquí pone, es de 1450 de fuerza a 1500, en ese rango. Incluso yo lo dejaría más cerca de los 1400 de fuerza, ¿vale? Luego, con pintura de 45 de daño, pues ya son de 1500 a 1500 de fuerza. ¿Esto para qué es? El objetivo es para hacerte un máximo de muertes posible, y como comento en el primer vídeo, intentar de que no te salgan vehículos más difíciles que te maten a ti, que te salgan con pinturas superiores, y que siempre hay un ciclo de 5 partidas que te van a salir más fáciles, más difíciles, igualados, ¿no? Pero de esta manera vamos a hacer que ese ciclo sea lo más bajito posible. Entonces nos hemos quedado con la pintura de 45 de daño, de fuerza 1500 a 1550. Luego ya con pintura de 35, que es la típica que se pone todo el mundo, que en grado 2 te vale 40 de oro. Si tienes un grado 4 te vale 80, y a partir de ahí si subes de grado, si tienes vehículos más altos, pues te va a valer más de oro. Pues esas son de 1500 a 1650. Ya a partir de ahí más para arriba, subir la fuerza más para arriba, es sobrepasar el vehículo. O sea, sí que puedes coger y a lo mejor subirlo a 1800 el vehículo y jugar casi sin pintura, pero te van a salir enemigos de 4, y ahora con los nuevos que hay de Chestein, de helicóptero y todo esto, te van a fulminar enseguida. Los robots te van a salir por detrás con armadura, y de estos los típicos que te salen por detrás, que matan de un tiro o de 2, y no lo recomiendo. Como máximo 1650. Yo de hecho tengo una ballena con 1675 y me va pesada. Ahora me va bien porque he puesto el piloto este nuevo, el Edit 3, pero va pesada. Entonces voy a quitar esto, el tutorial este de aquí, la imagen esta, y vamos a poner mi cuenta de vehículo, esta, ¿vale? Y aquí como veis me sale con las pinturas. Por ejemplo, si yo le pongo la pintura señalo la pintura de 3, me sale como 1599. Bueno, primero os voy a enseñar
la fuerza que tiene real este vehículo, que os fijáis, tiene suministro 18 y potencia de fuego 10, todo demás a 0, tiene 1461 de fuerza. Es lo más bajito. Este está preparado para poner una pintura de 85 y va como un cañón. Entonces vamos aquí a la pintura. Si yo le marco, por ejemplo, la pintura de 3 días, que es la mínima que yo he puesto, pues sale 1599, ni de coña llegamos a 1800. O sea, iría bien, pero va falto, porque incluso con enemigos de 1650 sin pintura, vale, tú haces más daño que ellos, pero también tienes menos armadura, menos carga de vida y bueno, ¿vale? Entonces vamos a probar a señalar aquí la pintura de 45 de ataque, ¿veis? Me sube a 1637. Y luego vamos a probar a la de 75 de ataque, ¿ves? 1757, ya estamos llegando casi a los 1800. Y la de 85 de ataque me llega a los 1795, justo, Pues ahí, esta es la configuración ideal para una pintura de 85 de ataque, ¿vale? Ahora voy a quitar esta, y no, esta no. Esta, y voy a poner la de Jopo, la cuenta de Jopo. Aquí tenemos la ballena también, que os fijáis, a ver, la tengo, estoy tocando donde no se ve. La ballena tenemos 1665, tengo pasado, yo mismo la tengo un poco pasada, ¿vale? Tengo suministro 18, daño 12, 0, 15 y eso, ¿vale? Pues vamos a poner pintura, por ejemplo, vamos a la pintura, ahora tengo equipada la de 35 de ataque y me llega 1809, ya me paso por eso. Si yo tuviera 1650 no me pasaría de 1800, ya me paso con esta pintura, ya me salen enemigos perfectitos. Si ya le pongo una de 45 de ataque, son 1849, me van a salir enemigos con pintura y me van a machacar, incluso los robots me machacan. Si le pongo ya de 75 de ataque, sí que yo hago más daño, hago más muerte, y a lo mejor pues, con robots, pues sí, pero me van a aparecer por detrás y me van a matar, o sea, y vas a hacer menos muerte porque te salen enemigos más que a ti te matan más fácil. La de 85 ya me llega a 2012. ¿Qué pasa? Entonces yo lo tengo configurado para quedarme casi en la de 35 de ataque, incluso a lo mejor poniéndome una de 20, se me quedaría en el límite, una de 20 de ataque, y de hecho me hacen las mismas muertes o más la de 20, que eso ocurre también, que a veces con pinturas inferiores hacen más muertes, por esto, porque pasas del límite del rango de fuerza, del máximo. Hacen más muertes que con una inferior que con una superior, porque siempre es intentar llegar a no superar este rango, el rango de cada grado. En el de grado 2 es 1850. Y esto es todo por ahora del grado 2. Entonces haré un próximo vídeo para el grado 3 y grado 4. Ese lo haremos juntos. Ese vídeo, el siguiente grado lo haremos del grado 3 y del grado 4. Ese vídeo será con 60 suscriptores. Esta vez no vamos a esperar tanto, que tenía 20 suscriptores y pedí 50 para lanzar el próximo vídeo. En el siguiente vídeo lo lanzaremos cuando tenga 60 suscriptores y haré el grado 3 y el grado 4. Muy bien, hasta el próximo vídeo y nada más, suscribiros y darle a like.